Mejor hablar en M24. La renuncia de Germán Cardoso al Ministerio de Turismo sacudió nuevamente el gabinete y generó múltiples movimientos a la interna del Partido Colorado, siendo el tercer jerarca del partido en dejar un ministerio. Además, fue el sexto cambio en el Poder Ejecutivo en poco más de un año y medio de gestión. El expresidente y líder de ballistas, Julio María Sanguinetti, tuvo un rol protagónico en la renuncia de Cardoso, que se oficializó en su propia casa luego de reunirse con el presidente, y también en la asunción del nuevo ministro Tabaré Viera. Por su parte, en el plenario de este sábado, el Frente Amplio podría decidir si la presidencia de la fuerza política se define en su próximo congreso o en elecciones a padrón abierto. Por ahora, el candidato que generaba mayor consenso resolvió bajar su candidatura. Para analizar cómo impactan estos hechos a la política local, mejor hablar con el doctor en Ciencia Política y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, Diego Luján, a quien recibimos en este instante. Diego Luján, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación. Primero que nada, ¿qué lecturas hace del impacto de la renuncia de Cardoso al Ministerio de Turismo desde el punto de vista del funcionamiento de la coalición, pero también en relación a la interna del Partido Colorado? Bueno, a ver, creo que en primer lugar, ustedes repasaban recién los números de esta, digamos, inusual inestabilidad, si no quiere, en el gabinete nacional. Y a mí me parece que el primer análisis que uno puede hacer pasa por ahí, ¿no? Uruguay venía los últimos 3 periodos de gobierno, es decir, los últimos 15 años de la política nacional, acostumbrados a una dinámica propia de gobiernos de partido. Si bien el Frente Amplio es un partido particular en ese sentido, porque al igual que el resto de los partidos uruguayos, es un partido fraccionalizado en su interior, de todos modos, la conducción, el comando del gobierno es un comando mucho más unificado, así que tenía a la interna del partido de gobierno algunas negociaciones, algunos compromisos entre sectores, pero que tenía un comando unificado. Me parece que aquí lo que estamos empezando a observar es algo de lo que muchos politólogos habíamos de algún modo advertido o anticipado, y que no es otra cosa que la naturaleza diferente que tiene un gobierno de coalición, y en particular un gobierno de coalición con tantos socios. Es una coalición fragmentada, ¿sí? Porque tiene 5 socios de distinto peso relativo. A su vez, la fragmentación también se traduce, al menos en este caso de la coalición multicolor, en una cierta distancia ideológica, digamos así, que separa a los socios. Es decir, las preferencias en términos de políticas públicas son más bien dispersas. Hay un núcleo común, por supuesto, que es el documento de compromiso con el país firmado durante la campaña, pero entonces se empiezan a notar una serie de desavenencias que por otra parte son naturales en este tipo de construcciones de gobierno, que me parece que se empiezan a reflejar, más allá de que luego podemos, si ustedes quieren profundizar un poco acerca de la naturaleza de estos cambios, ¿no? Porque los cambios en el gabinete no obedecen todos a la misma lógica, sino que algunos están motivados por cuestiones de desempeño, para decirlo de algún modo, de la gestión, mientras que otros son de naturaleza más política y tiene que ver ahí sí como el caso de Cardoso, con cuestiones más bien político-partidarias, e incluso en este último caso con tintes casi que personales entre jerarcas, ¿no? Entonces me parece que así también hay una variación y hay una diversidad entre todos los cambios que han sucedido. Bien, hablaba de inusual inestabilidad, ¿no? Con relación a estos cambios, ¿expresa de alguna manera inestabilidad en la coalición o todavía no podemos hablar en esos términos? A ver, yo creo que en realidad, como decía recién, hay distintos cambios, ¿no? Porque uno, digamos, los que podrían expresar inestabilidad en la coalición, pero que a mí me parece que todavía es prematuro para decirlo, son cambios como, por ejemplo, el que sucedió en su momento de Ernesto Talvi, una salida muy brusca y de alguna manera imprevista, que ahí sí, de algún modo, dejó a uno de los socios principales del gobierno, que es el Partido Colorado, en una situación, digamos, de cierta acefalía, ¿sí? O el cambio de Cardoso, que también de algún modo afecta al mismo partido, el Partido Colorado. Ahora, luego hay otros cambios, como el cambio en el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Ganadería, que yo creo que no le aportan inestabilidad a la coalición, porque son cambios más bien producto de una cierta insatisfacción del presidente en particular con la gestión de algunos ministros, ¿sí? Entonces, así me parece que son, como decía, naturalezas diferentes del cambio. Entonces,
los cambios que sí reflejan de algún modo la inestabilidad, y sobre todo más que de la coalición, yo diría la inestabilidad del Partido Colorado. Uh-huh. Porque, bueno, luego hay los cambios en el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior, obedecen obviamente a otras razones, ¿no? Sí, entonces, el fallecimiento de Jorge Larrañaga, que implicó luego 2 movimientos, ¿no? Claro, exacto. Esos son movimientos de algún modo inesperados, pero que no se ni se originan ni se transmiten en inestabilidad de la coalición. Entonces yo creo que en los casos de Talvi y el más reciente de Cardoso son los únicos que uno podría imputarle, digamos así, a la naturaleza coalicional del gobierno. Y sí me parece que más que afectar a la coalición, que por cierto la afectarán, eso está por verse, me parece que reflejan sí el estado de situación que tiene el Partido Colorado, que no es ninguna novedad, atraviesa, digamos, un periodo histórico muy complicado que parecía poder llegar a su fin de algún modo con el retorno del partido a un esquema de gobierno, en una situación de socio minoritario, pero al final de acceso al gobierno, una renovación de liderazgo que en su momento se vislumbró con el ascenso de Talvi. Ese proceso quedó trunco, y entonces el Partido Colorado, lejos de haber aprovechado la oportunidad de retornar a las esferas del gobierno para asentarse en un nuevo rol, de algún modo vuelve otra vez, de algún modo, a dañarse a sí mismo y a no poder finalmente pasar a una nueva etapa que deje atrás los liderazgos históricos y la situación de debilidad del partido, ¿no? Bien, antes de pasar al Partido Colorado, ¿cómo afectó la imagen del gobierno? ¿Cómo podría llegar a afectar? Porque son cosas que se miden a mediano o largo plazo. La salida de Cardoso, ¿fue un reflejo atinado? Por su parte, además, el presidente se desligó un poco, ¿no?, de esta decisión. ¿Cómo coloca? ¿Cómo queda en qué posición queda la coalición después de la salida? Y bueno, yo creo que estos eventos son oportunidades que se le abren a la oposición para hacer su trabajo, ¿no? Es decir, del mismo modo que sucedía cuando el Frente Amplio en periodos anteriores tenía problemas, sí, los tuvo, y entonces así se abrían como flancos débiles que la oposición aprovechó. El rol de la oposición en un sistema democrático consiste precisamente en estar, digamos, atento a cualquier señal de desviación de distinto tipo por parte del gobierno para hacer el trabajo que tiene que hacer la oposición. Y a mí me parece que estos eventos, si bien todavía, como tú decías recién, y yo comparto, bastante prematuro decirlo, son oportunidades. Luego, digamos, habría que ver cuál es el devenir de la política en este sentido, cuál es el accionar de la oposición, digamos. Yo lo que sí veo es que se abren flancos que el gobierno hasta ahora no tenía muchos. Era un gobierno muy bien, de cierta forma lo sigue siendo, muy bien posicionado ante la opinión pública, con un buen stock de aprobación por parte de la ciudadanía, pero hemos empezado a ver, y yo creo que aquí hay un punto de inflexión que en su momento vimos y dijimos que tiene que ver con las firmas para el referéndum contra los 135 artículos de la ley de urgente consideración. Parece que ese evento, ese es el hecho político del año. En su momento dije esto, y a mí me parece que hoy por hoy se empiezan a ver algunos efectos de este hecho político, ¿no? Porque el gobierno, de algún modo, a partir de allí empezó a mostrar una serie de flancos débiles que había tenido muy bien, digamos, muy bien aceitados en la etapa previa, ¿no? Entonces, yo creo que inscribiría este hecho de la renuncia de Cardoso en ese, digamos, en esa sucesión de eventos, ¿no? Entonces, las últimas encuestas de opinión pública, la semana pasada creo que salieron 2 encuestas, ¿sí? la de equipos y la de opción, y ambas coinciden en que la aprobación del gobierno bajó por primera vez desde el 1 de marzo del año 2020 por debajo del 50%, si lo sitúan en el entorno del 46-47%. Sigue siendo un stock de aprobación alto realmente, pero la tendencia de algún modo cambie. Para mí no es casualidad que cambie luego de este hecho político que yo señalaba recién, que consiste en haber presumiblemente alcanzado la cantidad de firmas necesarias para someter a referéndum a los artículos de la LUC. Si se miran estas encuestas, que bueno, efectivamente la de equipos marca un descenso del 55% al 47%, la de opción del 55% al 46%, ¿con qué otros eventos se puede vincular esta caída? Bueno, porque estuvo la ley de presupuesto del año pasado, ahora la rendición de cuentas, los cambios en el combustible. Bueno, creo que va por ahí, ¿no? Es decir, hay una
es una especulación porque uno quisiera tener datos para poder ser más concluyente, pero no me parece que sea inverosímil asociar esta tendencia a la baja en la aprobación presidencial con un proceso de desgaste que es lógico del gobierno. Los gobiernos al gobernar sufren un desgaste, esto no es nada nuevo, casi una ley, es una ley politológica, pero claro, dentro de ese proceso de desgaste uno lo puede acelerar más o lo puede detener, y a mí me parece que así entonces sí, efectivamente los combustibles son un asunto, ha habido mucho debate, es un área súper sensible para la opinión pública, porque no solamente afecta a la producción, al comercio, es decir, a la economía en general, sino que también afecta al presupuesto familiar, ¿sí? Entonces, así hay un asunto importante, y me parece que el gobierno tomó nota de esto y está tratando de corregir de algún modo al menos el timing, ¿sí? con el que se procesan los aumentos de combustible o la modificación, ¿sí? de los combustibles. Hasta ahora ha sido todas de aumento. Entonces, me parece que así hay un asunto, y yo creo que no hay que despreciar el impacto que puede haber llegado a tener, aunque esto es más reciente y habría que ver si lo captan las encuestas que se difundieron la semana pasada, con el acuerdo por la extensión del contrato a Tatón Nací, el puerto. Me da la impresión de que así también hay un flanco que se ha abierto, y me parece que la interpelación al ministro Heber de algún modo da cuenta de que va a ser un punto polémico, sigue siendo un punto polémico. Me parece que si uno une esas cosas con lo de Cardoso, con la movilización importante que supuso la recolección de firmas contra los artículos de la LUC, me parece que allí hay un combo explicativo que podría estar detrás de esta tendencia a la baja de la aprobación del gobierno. Ahora, eso de todos modos, como siempre, es algo que está sujeto a los vaivenes de la coyuntura política, ¿no? Si el gobierno, cuando la pandemia era el gran asunto, no quiere decir que haya dejado de serlo, pero digamos, para la opinión pública, al menos en los últimos 2 meses, por decir algo, ha bajado mucho la relevancia. Mientras el gobierno mantenía más o menos, o pudo volver a tener el control luego de haberlo perdido durante algunos meses de la condición sanitaria, me parece que vuelven a estar sobre la mesa entonces los otros asuntos. Y así es donde me da la impresión de que el gobierno ha enfrentado un cambio en el horizonte temporal, producto de que aparece, para los primeros meses del año que viene, un desafío electoral que en la planificación original del ciclo de gobierno no estaba, ¿no? Por eso yo digo que el referéndum contra la LUC, el posible referéndum contra la LUC, pero muy probable, es el hecho que de algún modo desencadene, cambia la perspectiva, el horizonte temporal del gobierno, lo obliga de algún modo a mostrar algunos resultados con anticipación, ¿sí? Los gobiernos cuando se planifican habitualmente para mostrar resultados positivos hacia el final de la gestión, ¿sí? Para alinearlo de algún modo con el ciclo electoral. A mí me parece entonces que el gobierno podía tener un poco más de desahogo si no hubiese estado este desafío casi plebiscitario que implica el referéndum, y al existir este desafío entonces tiene que empezar a mostrar algunas señales positivas, ¿sí? Para la opinión pública, de modo de que eso no impacte negativamente en el desempeño electoral en el referéndum. Bien, sí, Luján, pensaba también en la mayor movilización social, en los cuestionamientos. Ayer, por ejemplo, ¿no? En el acto en Florida, funcionarios de salud pública, ¿no? Que de repente el año pasado eran únicamente, los movimientos o las personas antivacunas. En este caso, la calle Pou tuvo que enfrentarse a a funcionarios de salud pública, a Martín Pereira, ayer mismo. Creo que esto se acrecentó también, ¿no? Bueno, es que, yo creo que en esto, si uno puede ir poniendo todos estos elementos, y yo estoy de acuerdo en que todos tienen algún peso, ¿no? Ahora, estos elementos empiezan a pesar, quizás soy demasiado insistente en este punto, pero a mí me parece que es necesario destacarlo, que estas cuestiones son importantes porque hay a la vuelta de la esquina un desafío electoral. Es decir, todos los gobiernos sufren, protestas, insatisfacciones, antipatías, y es parte de la política cotidiana. Todos los gobiernos la han enfrentado y lo seguirán enfrentando, al menos en un contexto democrático. Ahora, ¿por qué eso pasa a tener otra relevancia en este contexto? Porque el gobierno se va a enfrentar, presumiblemente, entre marzo, abril, mayo del año que viene, a un referéndum contra 135 artículos probablemente de su principal pieza legislativa del periodo. Entonces, para cuidar
esos 135 artículos. El gobierno tiene que estar sensible a la opinión pública. No quiere decir que el gobierno podría no ser sensible a la opinión pública, pero podría tener otros, podría manejar estratégicamente sus medidas y los resultados de sus medidas de otro modo. El hecho de que esté esa amenaza allí en los próximos meses implica que cualquier medida antipática, cualquier hecho medianamente escandaloso, dudoso ante la opinión pública, cualquier medida antipática, automáticamente se va a asociar con un impacto que pueda llegar a tener en términos electorales en ese momento, ¿no? Entonces a mí me parece que efectivamente la movilización social, hay una cuestión muy importante que no dije, que me parece que es importante resaltar, que es la cuestión económica, es decir, el salario ha tenido un retroceso tanto a nivel público como a nivel privado. Por supuesto está la pandemia de por medio, no es producto de una planificación deliberada, pero en los hechos eso ocurre. Entonces así empiezan a multiplicarse en la medida que las condiciones sanitarias además lo permiten o no lo restringen como lo restringían antes, empiezan a multiplicarse de algún modo los reclamos, que son reclamos razonables en un contexto donde mucha gente ve deprimido su nivel de vida. Entonces eso también de algún modo hay que ponerlo en la balanza, ¿sí? Porque hacen al humor social y hacen también a la evaluación con que la ciudadanía hace el gobierno, ¿no? Luján, pasando un poco a la interna colorada y al funcionamiento de la coalición, tanto la renuncia de Cardoso como la asunción de Viera se anunciaron desde la casa del expresidente Julio María Sanguinetti. ¿Cómo lee este hecho que parece ser un símbolo importante del peso de Sanguinetti en la coalición? Bueno, sí, desde luego que sí. Yo lo relaciono un poco con lo que hace un rato dije sobre el Partido Colorado. Es decir, luego de las elecciones primarias y las elecciones internas del año 2019, cuando Talvi de algún modo se hace con el control del partido, para algunos incluso de manera un poco inesperada, pero contundente, desplaza a Sanguinetti, de algún modo uno podía pensar que, bueno, el Partido Colorado, sobre todo cuando eso se ratificó con la conformación de la Comisión Multicolor y con el retorno al gobierno del Partido Nacional encabezando la coalición, pero también del Partido Colorado como socio, uno podría pensar que el Partido Colorado ingresaba en una etapa nueva que no solamente suponía un recambio de liderazgos y de dirigentes, sino que además iba a suponer una naturaleza diferente en el impacto político que el partido podía tener, ¿sí? Porque bueno, de algún modo había logrado volver al gobierno, iba a tener ministerios, iba a tener secretarías, iba a tener cargos de relevancia, entonces desde la visibilidad y desde el acceso a los recursos que da el gobierno, uno podía pensar en un Partido Colorado que además de la renovación, entonces procesaba, digamos, un recambio hacia volver a tener cierta relevancia política. Lo cierto es que todos sabemos lo que pasó con Talvi, entonces eso generó, a su vez, el retorno. Claro, el retorno en realidad se procesó antes porque Talvi quizás cometió el error, entre los tantos que cometió, de colocar a Sanguinetti como secretario general del Partido Colorado. Uh-huh. Pero más allá de que lo hubiese hecho o no, cuando Talvi se retira de la política, automáticamente todas las miradas se dirigen hacia el líder histórico, ¿no? Y aquí me parece que entonces el protagonismo de Sanguinetti tiene un poco que ver con eso, es la representación de los problemas que ha tenido y que tiene el partido para atravesar ese liderazgo histórico y para lograr instalar otros liderazgos, otras cosmovisiones, otras visiones y otras formas de actuación política, ¿no? Entonces, yo escribiría este rol protagónico que Sanguinetti está teniendo dentro de ese proceso, sin menospreciar de ningún modo la relevancia que tiene Sanguinetti como líder político, ¿no? Entonces, son un poco las dos cosas, es decir, es la orfandad y la ausencia de liderazgos, el vacío que quedó en el Partido Colorado, producto de la desaparición de Talvi como de la política, sumado a que haya así un liderazgo con una experiencia y con un ascendente muy importante que hacen y que explican, digamos, por qué actualmente el Partido Colorado parece ser de algún modo el partido de Sanguinetti, ¿no? Y si se piensa en la calle Pou, esto parece ser inteligente el haber dejado más en manos del Partido Colorado la comunicación de estos cambios, el manejo. ¿Puede afectarlo en la imagen, sacar la imagen de autoridad y de mando que tiene? A ver,
es interesante eso. Yo no puedo ser concluyente al respecto, ¿no? Pero uno podría especular y decir, en realidad, el estilo de liderazgo que tiene, que le ha de alguna manera impreso el presidente al funcionamiento de la coalición y del gobierno en general, ha sido un estilo sumamente personalista, ¿no? Es decir, el presidente de algún modo es el que comanda el gobierno, ha tenido, por supuesto, no podía ser de otra manera, instancias de negociación y coordinación, pero en general han sido desde el comienzo instancias más bien bilaterales, ¿sí? No de un carácter muy público, ¿sí? Las reuniones ocurren mano a mano entre el presidente y Sanguinetti, entre el presidente y Manini Ríos, etcétera, y no son reuniones con una agenda pública que luego sean producto de una conferencia de prensa, en fin. Entonces, así hay un estilo, ¿no? Es un estilo que le ha reportado buenos resultados, al menos en estos primeros años o año y medio de gestión del presidente. Ahora, ¿en qué medida eso se compatibiliza, digamos así, con el protagonismo que Sanguinetti tiene y ha tenido en particular en este caso? Y yo ahí diría, en realidad, el presidente ha tratado de algún modo de controlar los daños, ¿no? Es decir, yo creo que es una medida de control de daños. Hay un proceso no muy transparente y muy cuestionado de la actuación de un ministro, que además es producto del problema de relacionamiento casi personal entre jerarcas de un ministerio que pertenecen los dos a un mismo partido. Entonces, el presidente perfectamente pudo haber pensado, yo este problema no me lo quiero comprar, lo que quiero es controlar el daño, salir rápido de ese problema, y dado que se trata de un ministerio de uno de mis principales socios, bueno, que el costo del anuncio, de además buscar un sustituto, etcétera, lo asuma el partido que de algún modo origina, o en donde se origina el conflicto, ¿no? Creo que va un poco por ahí, y además tiene que ver otra vez con la naturaleza del gobierno. El gobierno es un gobierno de coalición, y más allá de que el presidente quiera mantener el control de todas las zonas de relevancia, lo cierto es que no lo tiene, porque para tenerlo el presidente debería comandar todos los partidos de la coalición, y por cierto no lo hace. Entonces, eso empieza a mostrar de algún modo los límites de estas construcciones, en donde el presidente lo más que puede hacer es aceptar la sugerencia de uno de sus socios o no aceptarla, pero no puede decididamente meterse en la interna de un partido para elegir a quien más le interesaría tener en el gabinete, ¿no? Son cosas distintas, ¿verdad? Luján, para terminar con este asunto del Partido Colorado, lo invitamos a escuchar un audio del diputado Colorado el lunes, antes de que Ballistas perdiera a su senador, Conrado Rodríguez, en Mejor Hablar, sobre este tema, para luego pedirle un comentario al respecto. Como si la lista era de Ballistas y la mayoría de los nombres de la lista eran de Ballistas y la primera posición era de Ballistas, no tiene lógica que esa posición política, que es muy importante, que es un senador de la República, pase a la lista 15. Por lo que dice, se entiende que está claro que no se van a quedar sin senadores. Ballistas no se va a quedar sin senadores. Todo depende de la decisión de Raúl Valle, la negociación que se pueda hacer en este sentido. Sí, es así. Ballistas se va a quedar con su senador. Ballistas se va a quedar con su senador, decía convencido el diputado Rodríguez. ¿Qué pasó? ¿Cómo se explica que Sanguinetti haya, primado el que asuma a Viera en el Ministerio de Turismo y que quedaran sin un senador? Y bueno, otra vez, ¿no? Uno puede especular y puede tratar de estar en la cabeza de los dirigentes. Ahora, de allí a que eso efectivamente haya sido así, puede haber un trecho. De todos modos, yo diría lo siguiente: en política, como muchas dimensiones de la vida, uno no hace lo que quiere, sino lo que puede, ¿no? Entonces, en realidad, todo el tiempo el arte de la política es arbitrar entre alternativas que contienen cada una algo bueno y algo malo, ¿no? Porque, digamos, de lo contrario, sería hacer política sería demasiado fácil, ¿no? Si una de las alternativas está todo lo bueno y en otra de las alternativas está todo lo malo, prácticamente no hay arte en la política. El arte de la política es tratar de hacer lo posible para, en alternativas que empaquetan cosas buenas y malas, tratar de optar
por la que es más conveniente. Entonces yo creo que este es un claro ejemplo de esa situación, ¿no? Había allí un desafío imprevisto, por otra parte, porque esto de algún modo no tiene una planificación detrás, y eso también muestra que es necesario salir rápidamente de una situación problemática. A mí me parece que en definitiva lo que primó en el caso de la decisión que todo parece indicar le correspondió a Sanguinetti, la idea de que es necesario colaborar con el gobierno, ¿sí? Uh-huh. Es decir, que de algún modo se antepusieron los intereses de la coalición a lo que son los intereses sectoriales del Partido Colorado, que ya de por sí, como decíamos recién, es un partido que está bastante disminuido desde el punto de vista electoral, y que además, el estar por primera vez en su historia tanto tiempo fuera del gobierno, de algún modo mermó también sus estructuras internas, y entonces así el conflicto entre los sectores de algún modo no es que no exista, vemos que tiene de hecho mucha actualidad, pero me da la impresión de que en este caso predominó el interés por dotar al gobierno de la coalición de un recambio rápido, no traumático, que los intereses sectoriales del partido. Entonces ahí me parece que puede haber una clave para explicar eso, ¿no? Bien. Diego Luján, le proponemos hacer una pausa breve para abordar el último de los temas que teníamos previsto conversar con usted, que es la interna frente amplista. ¿Nos aguarda? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Seguimos en entrevista con Diego Luján, politólogo. Gracias, Diego, por aguardar. Diego, para seguir, como decía Mariana, con el Frente Amplio y su interna, va a tener elecciones próximamente a su presidencia. Ahora probablemente este sábado resuelva, como decíamos, si se va a resolver esto en la instancia del Congreso o en unas elecciones a padrón abierto. ¿Qué le conviene a la fuerza política? ¿Las candidaturas múltiples? ¿En qué instancia le conviene resolver este asunto? Bueno, a ver, yo creo que todo depende un poco cuál sea el objetivo, ¿no? No estoy seguro de que pueda tener alguna receta puntual, porque las alternativas todas tienen pros y contras, como justamente como decía hace un rato, pero además depende un poco cuál es el objetivo. Si el objetivo es dotar a la conducción del partido, a la conducción del Frente Amplio, de un liderazgo, de un presidente o una presidenta que sea capaz de llevar al partido hacia el desafío electoral del 2024, es una cosa, ¿no? Entonces allí tiene que haber alguien que logre reunir las condiciones, primero personales, en términos de la gestión, del desempeño que se espera de alguien que está al frente del partido más grande del Uruguay, que tiene además una estructura compleja, una estructura orgánica densa, ¿no? En el sentido de que tiene una estructura de eso, ¿no? Con distintos órganos. Ahora, si en realidad el objetivo es, digamos, como ha sido en el pasado en algunas ocasiones también, porque el Frente ha tenido de los dos tipos de liderazgo, si el objetivo, por el contrario, entonces es instalar a un candidato o una candidata, darle visibilidad y darle de alguna manera una primacía entre sus pares, instalando una figura también de cara hacia el 2024, la solución sería otra. Yo tengo toda la impresión de que el Frente Amplio va a optar por la primera alternativa, es decir, por la alternativa de consolidar a alguien como alguien orgánico, pero no necesariamente de ese liderazgo se traducirá luego una primacía electoral, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese sentido, y considerando la realidad del Frente Amplio, que viene de una derrota electoral a nivel nacional, que pegó fuerte, que de algún modo todavía no ha salido con una autocrítica clara y explícita, sino que eso de algún modo está pendiente o está fragmentado en distintas autocríticas o distintos esbozos autocríticas a nivel personal, me da la impresión de que ordenar el panorama interno con una elección puede ser algo beneficioso para el partido. Pero eso dependerá en todo caso de la voluntad de los sectores y además de la disponibilidad de buenos candidatos, ¿sí? De modo que a mí me parece que así hay una clave para entender un poco esto. Y me parece además que la salida transitoria de la coordinación que se le encomendó tanto a Ehrlich como a María José Rodríguez, es una salida que compra tiempo, porque efectivamente el candidato de algún modo más instalado
que era el caso del exintendente de Canelones, Marcos Carámbula, dejó sin un plan B, al menos que convenza a todas las partes, ¿no? Claro, entonces, así justamente, ¿cuáles son las perspectivas a la luz de este hecho de la baja de Marcos Carámbula? Y bueno, creo que eso, ¿no? De algún modo, por el camino, el principal candidato que parecía reunir al menos en la previa el mayor consenso entre los sectores que por otra parte, el último plenario nacional del Frente Amplio votó además la incorporación de más sectores, ¿no? Entonces quiere decir que el Frente Amplio está sufriendo de algún modo una inflación de sectores, una fraccionalización interna creciente, que precisamente hace necesario, en cierta forma, es necesario ordenar la multiplicación, yo diría, artificial de sectores dentro del Frente Amplio para volver a encauzar y encarrilar de alguna manera grandes líneas programáticas que, por supuesto, el Frente Amplio siempre tuvo, pero que se encuentran de alguna manera multiplicadas y dispersas, atomizadas en sectores nuevos que ingresan, sectores viejos y tradicionales que no terminan de desaparecer, y entonces me parece así que una contienda electoral puede ser muy producente para ese fin. Y a mí me parece que ahí, entonces, depende un poco de que aparezca alguna candidatura que, podría parecer una de consenso, o en el caso que no aparezca, dirimir. Pero no me imagino una cantidad de candidaturas que copie la atomización de sectores, ¿sí? Es decir, no me imagino una elección interna del Frente Amplio con 12, 13, 14 candidatos, sería absurdo. Entonces me parece que algún proceso de coordinación previo tiene que haber. Ese proceso de coordinación puede llegar hasta el final, es decir, puede derivar en una candidatura única, en una candidatura de consenso, o puede derivar en algunas candidaturas múltiples, pero siempre en un número mucho más reducido, ¿no? Sin llegar a esa atomización, ¿podría ser más saludable para el Frente Amplio generar candidaturas múltiples, pensando justamente en esto del reclamo de que participen, ¿no?, mujeres como candidatas, en la diversidad de sectores, en la fuerza o lugar que se le da a los comités de base, ¿no?, a las bases en el Frente Amplio, a esa coordinación tan compleja entre tantos sectores y bases? ¿Podría ser mejor que haya más de una candidatura? Bueno, yo lo diría que puede ser mejor, porque otra vez para eso, digamos, habría que definir el objetivo. Si el objetivo es, efectivamente, democratizar, ampliar la participación, darle legitimidad en la estructura, en las bases, a los liderazgos, ahí sí sería claramente mejor. Uh-huh. Ahora sí, pero el objetivo no tiene por qué ser ese, no tiene por qué ser únicamente ese. Entonces, yo lo que diría es, más que mejor o peor, decir, bueno, hay una posibilidad, hay un camino, una alternativa que se abre, que es precisamente esa, la de decir, el partido no puede otra vez, sobre todo saliendo de una derrota electoral, cerrar la discusión, acordar una candidatura de consenso entre los liderazgos sin mucha discusión, y entonces es necesario abrir la candidatura, darle cabida a la discusión de las bases, de la militancia, etcétera. Y esa es una alternativa. Me parece que desde el punto de vista de la opinión pública probablemente sea la mejor alternativa, la alternativa mejor vista. Ahora, también es cierto que eso embarca al partido en un proceso de discusión interna que puede ir escalando a cuestiones a lo mejor más de carácter competitivo, y entonces así a lo mejor más conflictiva, en el medio de un proceso que tiene al Frente Amplio como uno de los principales protagonistas de la campaña por el referéndum contra la luz. Entonces así también, ¿no?, otra vez, ¿no?, el asunto del referéndum como un parteaguas en este periodo que afecta no solamente el comportamiento de la coalición de gobierno, sino que también de algún modo se mete dentro del partido de oposición, que es el Frente Amplio, que tiene que tener en cuenta ese desafío electoral que tiene hacia la vuelta de la esquina a la hora de construir también su salida interna. Bien, para cerrar, ayer el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo a Subrayado que una cantidad de grupos políticos y de personas le sugirieron la posibilidad de ser presidente del Frente Amplio. Si nos paramos del lado del movimiento sindical, ¿cómo impactaría esto en el actual contexto, ¿no?, dado que no es novedoso que en la historia de este país hayan confluido dirigencia sindical y Frente Amplista, pero actualmente, luego de que el Frente Amplio ya fue gobierno, ¿afectaría esto de la independencia del movimiento sindical con relación a lo político partidario?
Bueno, es una muy buena pregunta. Yo no estoy seguro, la verdad. A ver, creo que en principio, por lo que se comenta, podría ser una alternativa a la de Fernando Pereira a la presidencia del Frente Amplio. Me parece que históricamente, como tú decías recién, esto tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, hay una asociación desde el origen. ¿Sí? El Frente Amplio y el movimiento sindical de algún modo han confluido históricamente en una cantidad de posiciones y en una cantidad de acciones políticas. Ahora, eso tampoco debería ser motivo para desacreditar la independencia del movimiento sindical desde el punto de vista político partidario. ¿Sí? También uno podría verlo desde el otro lado y observar cómo en innumerables ocasiones, incluso históricas, pero también en la actualidad, los partidos tradicionales se nutren de cuadros provenientes o que se originan en las cámaras empresariales, en los movimientos, digamos, económicos que nuclean a los empresarios del país, ¿no? Entonces, y del mismo modo uno podría ver de qué modo, por ejemplo, Cabildo Abierto claramente se nutre también de una corporación como son las Fuerzas Armadas, y muchos de sus dirigentes y de sus militantes y de sus cuadros vienen de allí. Entonces hay un origen, todos los partidos tienen una asociación o pueden tener alguna asociación con algún movimiento social, con el movimiento sindical, con las cámaras empresariales. Ese yo creo que no es un problema. El problema es en todo caso cuál es la consecuencia de esa elección o de esa eventual elección sobre el Frente Amplio. Hay que ver cuán representativa sería eventualmente esa candidatura y si lograra reunir el consenso de todos los sectores o tendría que competir con candidatos o candidatas de otros sectores que no se sientan, en todo caso, del todo representados por la figura de Pereira. Me parece que todavía eso es simplemente un anuncio que no es tal, sino más bien, digamos, un rumor. Entonces yo todavía no me pronunciaría tan enfáticamente al respecto, ¿no? Diego Luján, politólogo, doctor en Ciencia Política, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Muchas gracias por estar con nosotras. Bueno, encantado, a las órdenes. Hasta la próxima. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.